Bienvenidos a esta sección de personajes bíblicos. En YouTube hemos hecho una votación a lo largo de la semana y la votación ha dejado muchas sorpresas, porque en mente teníamos que los posibles ganadores de la encuesta podrían ser Caín y Abel o Pedro y su hermano Andrés. Los seguidores del canal de YouTube de Radio Solidaria ya habéis dejado vuestras votaciones. Los que no sois seguidores podéis suscribiros al canal, solo tenéis que buscar Radio Solidaria Oficial y seguirnos. Activáis las notificaciones, esas campanitas, y así no os vais a perder ninguno de los contenidos que publicamos. Las 4 opciones: Andrés y Pedro, Caín y Abel, Jacob y Esaú, y el hijo pródigo y su hermano mayor. Con el 33% de los votos, es decir, 4.800 votos, los hermanos más votados han sido el hijo pródigo y su hermano mayor. Así que vamos a reflexionar en este día sobre estos dos hermanos. Es curioso que llamamos al hijo pródigo al que desperdició todos los bienes. Pero ¿qué me decís del hermano mayor? ¿No creéis que el hermano mayor sí que estaba perdido realmente? Vamos a hacer una reflexión sobre estos dos hermanos, versículo a versículo. Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 32. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. Jesús comienza esta parábola como las otras 2 en este capítulo. Recordar la oveja perdida y la moneda perdida. Presenta a un padre con 2 hijos, y eso simboliza a Dios y la humanidad, especialmente los pecadores y los justos. Eso es lo que dice y entendemos por el versículo 11. Ya el versículo 12 habla de que el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Vemos como el hijo menor actúa con una arrogancia notable. ¿Por qué? Porque, en resumidas cuentas, estaba deseando la muerte de su padre. La herencia se da cuando el padre fallece. Es decir, que el hijo menor estaba diciendo: Padre, muérete ya y dame la parte de los bienes que me corresponde. Pedir la herencia en vida del padre era ofensivo. Era casi como desear su muerte. Y Dios, como el padre en la parábola, respeta nuestra libertad, aunque sepamos que la elección puede ser destructiva para nosotros. No muchos días después, dice el versículo 13, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Es decir, que el hijo malgasta su herencia en placeres efímeros, pasajeros. Llama la atención que dice a una provincia apartada. Es decir, la provincia apartada representa el alejamiento espiritual de Dios. No se fue al pueblo de al lado, no. Se fue lejos, a una provincia apartada. No quería tener contacto, no quería saber nada de su familia. Esa provincia apartada representa el alejamiento espiritual de Dios. Y ese estilo de vida refleja la necedad humana cuando tú y yo nos alejamos de la voluntad de Dios. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. El pecado promete libertad, pero al final el que practica el pecado es esclavo del pecado. La hambre representa el vacío espiritual que sobreviene cuando el alma está lejos de Dios. Recordar que Jesús está hablando de una parábola. Las parábolas no eran situaciones reales, por eso no se mencionan los nombres de los personajes. Si Jesús mencionara en esta historia el nombre del Hijo, el nombre del Padre, el nombre del Hijo mayor, entonces sería un suceso real. Pero es una parábola.
Así que la parábola nos está dando un enfoque espiritual. Y el hambre representa ese vacío espiritual que viene cuando tú y yo nos alejamos de Dios. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Para un judío, cuidar cerdos era una humillación extrema. No podían tener los judíos contacto con los cerdos. ¿Qué estaban pastoreando cuando Jesús viaja con sus discípulos en la barca al otro lado? ¿Recuerdas la historia del endemoniado gadareno? Estaban pastoreando cerdos, es decir, se fueron a una región gentil, no judía. Para un judío cuidar cerdos era una humillación extrema. Para los judíos esos animales eran impuros. Y esa es una imagen gráfica de cómo el pecado degrada al ser humano. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Fíjate qué situación tenía este joven. Era tan desesperada su situación que deseaba la comida de los cerdos. Y nadie lo ayudaba. ¿Sabes una cosa? El mundo no tiene misericordia de ti ni de mí. El mundo no te va a ayudar. El mundo no tiene misericordia de los hijos de Dios. Hemos compartido una reflexión sobre la persecución a los cristianos, y es verdad. Para el mundo, tú y yo sobramos, incomodamos. El mundo no tiene misericordia, pero el Padre Celestial sí. El Padre sí tiene misericordia de nosotros. El versículo 17 dice, volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Volviendo en sí. Ahí está la clave. Aquí comienza el verdadero arrepentimiento. Volver en sí es una forma de despertar espiritualmente. Y lo que hace este hijo, este joven, es que reconoce su pecado. Reconoce la bondad de su padre. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. La decisión que está tomando este joven implica humildad. Reconoce su pecado. Pero me llama la atención que dice primero, he pecado contra el cielo y contra ti. Es una expresión judía que equivale a decir contra Dios. He pecado primero contra Dios y luego contra ti. Te he deshonrado a ti, pero primero he pecado contra Dios. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Es decir, que este hijo pródigo no busca privilegios, busca misericordia. El arrepentimiento no exige derechos. El verdadero arrepentimiento se presenta con humildad. Y eso es lo que está haciendo. Eso es lo que tú y yo debemos hacer. Reconocer nuestra falta, reconocer que hemos pecado. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movida a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El padre representa a Dios. El Padre, Dios, espera con los brazos abiertos. Corre a su encuentro, lo cual era muy inusual en la cultura judía para un hombre anciano y respetable. La misericordia de Dios rompe cualquier argumento, la misericordia de Dios rompe todas las convenciones. El Padre estaba atento. Yo me imagino que este Padre lo hacía todos los días. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Me imagino a ese padre, día y noche, esperando a que su hijo
vuelva a casa. El padre corre. Fue movida a misericordia. Corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Este es el Padre que representa a Dios. Dios tiene misericordia de nosotros y Dios espera que tú y yo nos volvamos a Él. Reconozcamos nuestro pecado. Señor, he pecado contra ti. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El hijo repite la confesión. Demuestra que su arrepentimiento no era solo palabras en el camino, era algo sincero. A veces nos quedamos solos con las palabras, pero luego no lo llevamos a la acción. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. El padre ni siquiera le deja terminar. El padre lo restaura completamente. Lo restaura como hijo. El vestido, el anillo, el calzado, eso simboliza autoridad, dignidad, pertenencia. Este hijo es mío. Sacad el mejor vestido, vestidle, poned un anillo en su mano, calzado en sus pies. Por supuesto, una buena ducha le va a venir bien, porque ha estado con los cerdos. Traed el becerro gordo, matadlo, comamos y hagamos fiesta. El becerro gordo era reservado para las grandes celebraciones. La conversión de un pecador es motivo de fiesta en el cielo. Quizás aquí en la tierra no, pero en el cielo sí. Eso es lo que sucede, la conversión de un pecador. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El padre está hablando como si su hijo hubiera resucitado. Y es que la restauración espiritual es vida nueva. Es una celebración de gracia, de perdón. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Ahora viene lo que te he preguntado al principio. ¿Realmente el menor era el hijo que estaba perdido o era el mayor? Porque siendo sinceros, los dos estaban perdidos. Versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. El hijo mayor simboliza a los fariseos, a los religiosos. Nos simboliza a nosotros porque muchas veces criticamos la misericordia de Dios hacia los pecadores. Y el hijo mayor se sorprende por la fiesta. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. El hijo mayor no entra en la casa. No siente la curiosidad, oye, me voy a acercar a ver qué está pasando. No. Vive tan acomodado que llama a uno de los criados. Estaba desconectado del gozo del Padre. Vemos que le faltaba compasión a este hermano mayor. Él le dijo, el criado, versículo 27, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido. El criado está informando con gozo y alegría de que el hermano menor ha regresado a casa. Pero esa noticia no causa el mismo efecto en el hermano mayor. Llevamos semanas hablando sobre la familia y cómo Satanás ha venido a robar, a matar, a destruir la familia, a poner enemistad al padre contra el hijo, a la hija contra la madre, al hermano contra el hermano, a la hermana contra la hermana, a la hermana contra el hermano y al revés. Si tú analizas el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento te darás cuenta de que hay rivalidades entre hermanos. Caín y Abel, Jacob y Esaú, José y sus hermanos, los hijos de David,
Hay tantos ejemplos de rivalidades entre hermanos y vemos como el hermano mayor no tiene misericordia, no se alegra de que su hermano menor ha regresado a casa. El criado lo hace con alegría, pero no tiene el mismo efecto en el hermano mayor. ¿Qué pasa? Versículo 28. El hermano mayor se enoja y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. ¿Y el hijo mayor qué hace? Rechaza la misericordia. El padre sale a suplicarle, muestra el mismo amor que al hijo menor. Mas él respondió, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Vaya queja, de un legalista. Eso era lo que había en el corazón del hermano mayor. Se queja de forma legalista. Sirve por obligación, no por amor. He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, nunca me has dado ni un cabrito. Se considera justo. Es decir, no necesita perdón. Olvida que todo lo del padre también es suyo. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Yo me pregunto cómo sabía que su hermano menor había malgastado sus bienes con rameras. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo sabía eso? ¿Le espiaba? ¿Había mandado a un siervo a espiar a su hermano menor? ¿Cómo lo sabía? Es una pregunta que siempre me he hecho. Pero cuando vino tu hijo, ojito con esta expresión, llama a su hermano tu hijo, negando su relación. En vez de decir, pero cuando vino mi hermano, el corazón del hermano mayor estaba lleno de juicio, de desprecio a su propio hermano. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo. Todas mis cosas son tuyas. El padre le está recordando esa posición que tiene de privilegio. Era el hermano mayor. Era el primogénito. El problema no es lo que tiene. El problema es la actitud. Y el padre le dice en el versículo 32, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. La misericordia de Dios no es injusticia. Es alegría porque se restaura una vida. El perdón de Dios no se mide por méritos humanos. Dios es un Padre amoroso. Dios espera nuestro regreso. No importa lo lejos que hayamos caído, su misericordia es más grande. El verdadero arrepentimiento abre la puerta a la restauración. Tú y yo debemos revisar cómo está nuestro corazón, porque la gracia de Dios se comparte. Sabemos que el hijo menor representa a los pecadores que se alejan de Dios y que luego regresan arrepentidos. El hermano mayor, en cambio, representa a los que han permanecido, entre comillas, fieles en apariencia, pero su corazón está lejos del amor del Padre. ¿Qué revela el hermano mayor? Hay varias cosas interesantes. Analiza la vida de este hermano mayor. Vamos a hacer un poquito de teatro. Recréate, sitúate en el contexto de esta parábola. En ese momento donde el hijo mayor ve que hay una fiesta, hasta que tiene el encuentro con el padre y empiezan a hablar. ¿Qué revela el hermano mayor? Obediencia sin amor al padre. Hacía las cosas porque sí, sin más. He aquí tantos años te sirvo y nunca me has dado ni un cabrito. Aunque el hermano mayor ha estado cerca del padre, cerca entre comillas, su obediencia, los años de servicio, no brota del amor, no nace de él, sino del deber. Se siente como un siervo, no como un hijo.
Esto nos enseña que es posible estar en la iglesia, pero lejos del corazón del Padre. Puedes ir años y años a la iglesia, pero no haber tenido un encuentro personal con Dios. ¿Estamos sirviendo a Dios por amor o por costumbre? La vida cristiana no es solo cumplir normas, es vivir en relación con Dios. Eso es lo que no hacía el hermano mayor. Vemos lo que hay en el corazón de este hijo mayor. ¿Qué revela el hermano mayor? ¿Qué podemos aprender del hermano mayor para no llevarlo a la práctica nosotros? O sea, que no nos suceda a nosotros, que su corazón estaba lleno de juicio. Tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, no solo se niega a llamar hermano al pródigo, sino que exagera sus pecados. Cuidado porque el juicio hacia los demás muchas veces revela nuestra falta de amor, nuestra falta de gracia interior. Muchas veces criticamos más de lo que podemos orar por otros. ¿Me explico? O sea, criticamos más de lo que oramos por otros. Esto lo escuché el otro día. Hablaban sobre la verdadera espiritualidad y decían que la verdadera espiritualidad no se mide por cuántos errores ves en los demás, sino por cuánto amas y perdonas. Y esto lo podemos llevar a esta reflexión. Este hermano mayor no perdonaba, no se alegraba de que su hermano menor se haya arrepentido, haya vuelto. Su corazón estaba lleno de juicio. Este hermano mayor era incapaz de alegrarse por el perdón. Entonces se enojó y no quería entrar. El hermano mayor no puede compartir la alegría del Padre. La salvación y el perdón de otros no le provocan gozo, le provocan envidia. Y a veces esto nos sucede a nosotros. En vez de alegrarnos de que un hermano ha vuelto a los caminos del Señor, no. Seguimos con la crítica, la murmuración, pero si este era un pecador, si este fue un ladrón, si este fue tal, si este hizo aquello, y le seguimos mirando con juicio. No nos alegramos de que su vida ha cambiado. Esto pasa mucho en las iglesias. Esto pasa mucho en los ministerios. ¿Te agradas cuando Dios restaura a alguien, aunque creas que no lo merece? Porque el amor verdadero celebra la gracia, celebra que un hermano ha vuelto a los caminos del Señor. No compite por el favor de Dios. Aquí vemos al hermano mayor incapaz de alegrarse por el perdón de su hermano. Y lo peor de todo, ¿sabes qué es? Que el hermano mayor no conoce verdaderamente al Padre. Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. A pesar de haber estado dentro, el hijo mayor no comprende la generosidad del Padre. El problema no era la falta de recompensa, sino que no disfrutaba de la relación con él. ¿Cómo está tu relación con tus padres? ¿Cómo está tu relación con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo? ¿Cómo está tu relación con tus compañeros de trabajo? Podemos estar cerca de las cosas de Dios, pero lejos de su corazón. Como dijo Jesús, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de Dios, de mí. ¿Estás disfrutando de tu relación con Dios o simplemente cumples? El hijo mayor no conocía verdaderamente al Padre. Es decir, que para mí, el hijo mayor sí que estaba perdido realmente. Al menos el hijo menor volvió en sí, reconoció su pecado, se arrepintió, pero el mayor seguía igual, perdido. No vivas comparando tu fe con lo de los demás. Cada hijo es amado por Dios individualmente. Evita actuar como el hermano mayor, evita el legalismo. La gracia de Dios no se gana, se recibe. Permite que ese gozo, el gozo de Dios, también sea tuyo. Si el cielo se alegra por un pecador arrepentido, tú también deberías. Deberías alegrarte de que un hermano ha vuelto a los caminos del Señor. Y si no lo hace, eres el hijo mayor de esta parábola. Estás actuando
como el hijo mayor. Si no te alegras porque un hermano ha vuelto a los caminos de Dios, se ha arrepentido, es una nueva persona, realmente tú no eres hijo de Dios. Porque el hijo de Dios siente gozo y alegría de que una persona se arrepienta. Y si no, preguntarle al siervo. Vino alegre y le dijo, no, que tu hermano menor ha vuelto. Estaba alegre. Permite que el gozo de Dios también sea el tuyo. Cuida tu corazón. No basta con estar cerca de la iglesia, es necesario estar cerca de Dios. ¿De qué te vale que te congregues siempre si luego tu corazón está alejado de Dios? Es necesario estar cerca de Dios. Si no, pregúntale a Judas Iscariote. Estaba en el grupo de los 12 discípulos, pero nunca tuvo un encuentro personal con Jesús y lo tenía al lado, a escasos metros. Que no nos pasa a nosotros. Y seamos humildes. Todos necesitamos la gracia, tanto el que se va como el que se queda. Estas son lecciones que nos deja el hijo pródigo. Los dos estaban perdidos, pero uno regresó. Se humilló ante el padre. El otro, no sabemos qué sucedió al final. Que no nos pase como al hijo mayor. El hermano mayor nos confronta, nos desafía, y lo hace con una verdad incómoda. A veces el corazón religioso puede estar más lejos de Dios que el corazón arrepentido, contrito, humillado. La invitación del padre al hermano mayor es la misma que hoy nos hace Dios a nosotros. ¿Sabes cuál es? Entra en la casa. Celebra, comparte la gracia de Dios. Entra, no te quedes fuera. Alégrate de que tu hermano ha vuelto a los caminos del Señor. Alégrate de que tu hermano se ha humillado. Alégrate. Entra, celebra. Vamos a disfrutar juntos. Comparte su gracia.